Welcome to Coffee and Pizza. I hope you can enjoy. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de Café y Pizza. Y para el día de hoy tenemos a un invitado. Madre mía, qué invitado. Si supiera la gente que llevamos con esto, Miguel, desde hace un mes y pico con la reunión programada, luego la gente me dice, ¿por qué no suben más podcasts? Porque es que se me quitan las ganas. Es verdad. Pero bueno, aún así, es un placer, tío. Yo ya llevaba tiempo detrás tuyo, sabes que ya te lo dije. Es más, tuve la suerte de cogerlo en la Routed y en la Routed lo cogí de los huevecillos y le dije, tío, ¿de qué vas? Que te reviento. Es mi Y me culpa. dijo, tienes razón, no me gusta reunirme con gente y menos con pringados. Y le dije, dame una Anda. oportunidad, ¿no? Y así es como llegamos a este podcast. O sea que nada, Miguel, un placer, tío, tenerte por aquí. Igual. De verdad, un verdadero honor, hombre. Muchas gracias por la invitación y es verdad, fue mi culpa porque, oye, pues pasé una época de estar en mi despacho sin hacer nada y, oye, pues es verdad, es mi culpa y ya está. Bueno, déjame hacer un pequeño apunte, que es que hemos estado hablando fuera de línea y me ha estado comentando un poco que cómo crea su contenido y tal, porque quien no lo conozca, además de hacker y especialista en ciberseguridad, que es una cosa que abarcaremos ahora, a lo mejor más gente te conoce por tu manera de dicharachera de comunicar, ¿no? Podemos decir. Puede Y ser. estábamos comentando, fuera de línea, que es que automatizas el contenido de una manera loca que te pones a hacer scripted by... O sea, normal que no quiera quedar con nadie. No, a ver, yo a mis horas es para programar, tío. O sea, a mí me encanta, es algo que es innato en mí. Entonces, oye, y aparte lo has dicho muy bien antes, soy de los que gastan a lo mejor 8 horas para automatizar una cosa de 20 minutos. Pero oye, ahí está, y a lo mejor no lo vuelvo a usar, pero son metas, objetivos pequeños, friquerías. Exacto, señor. Oye, te iba a comentar una pregunta. Primero de todo, a mí me gusta un poco empezar pues presentando un poquito a los invitados. Y lo primero de todo, oye, ¿tú dónde eres? Yo soy de Madrid. Yo soy de Madrid, de aquí del centro de España. Y lo que pasa es que tengo familia desperdigada por España también. Tengo gente en Badajoz y tengo gente en Almería. Entonces, pues bueno, me he movido bastante a lo largo de mi vida. Bueno, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Y Yo te iba a de decir... hecho, nunca he vivido fuera de España. Vivir, No, bueno, nunca. tampoco te pierdes nada. Te iba a Gracias. decir yo, por otro lado, no sé, un poco cómo era cuando era pequeño en el barrio y esas cosas así, porque una de las cosas que me gusta tocar un poco es, oye, al final uno llega a un punto de su vida donde se dedica a esto porque ha hecho cosas antes, ¿no? Y entonces a mí me gusta conocer al personaje. Literalmente. Pues yo, Y entonces cuéntame un poco, tío, cómo era cuando eras ahí jovencito y tal. Mira, yo creo que algo que precisamente engancha con un poco lo que dices de dicharachero, yo siempre he sido un tío de estar rodeado de gente. Es decir, siempre me ha gustado las multitudes, me ha gustado hablar con gente, me ha gustado hablar y que me hablen y estar en comunicación constante, tener un grupo de amigos grande, luego ya con la edad pues ya sabes que eso se reduce, pero cuando yo era joven me encantaba estar en la calle, o sea, en contacto con gente, con colegas, conocer a colegas nuevos, salir con ellos, hacer cosas nuevas y en general siempre he sido una persona muy, muy nerviosa, pero muy nerviosa. O sea, no soy de quedarme en casa. A día de hoy, pues oye, ya la vida cambia, ya te quedas más en casa por gusto y tal, pero es verdad que yo siempre lo cuento, ¿no? Yo hasta los 25 años no pasé ni un jueves, ni un viernes, ni un sábado, ni un domingo en casa por la tarde. Y a los 25 años, bueno, pues pillé una enfermedad de estas guapas que me dejó en casa y ahí descubrí lo que era descansar un fin de semana. O sea, para que te hagas una idea de lo activo que era yo en todos los palos y de todas las maneras. Siempre, siempre, siempre. Tenía que Pues un estar en la poco. calle. De hecho, me agobiaba estar debajo de un techo. Pues eso un poco es un poco raro, ¿no? Porque al final vemos la figura de hacker de un tío todo el día metido en casa, blanco, no sé qué, así pálido como yo, que soy más blanco que la leche, eh, la gente Sí, tal, sí, sí. y sin embargo es otro perfil totalmente diferente, ¿no? Yo para mí, el friquear y demás, sobre todo cuando era más joven, era por la noche. Es decir, ese tío que llega de fiesta o que llega de tal, se toma un café y empieza delante del ordenador a programar o a friquear o a enterarse de algo, ese era yo. Lo que pasa es que yo hacía las dos cosas. De hecho, hubo una época en mi vida, bueno, bastantes años de mi vida, en la que he trabajado y estudiado en la universidad y yo no quería dejar de salir tampoco, pero tampoco quería dejar de estudiar lo que estaba estudiando en ese momento, que ya era en su momento ciberseguridad. Entonces, yo hubo momentos en mi vida en los que he dormido
3 horas, 4 horas para poderlo tener todo a la vez. ¿Sabes? O sea, la friquería, el estar encerrado estudiando y friqueando, la fiesta con la gente y luego, por supuesto, avanzar en la vida, pues teniendo títulos y demás, ¿no? O Se sea que sí, comenta sí. que se comenta que había días que volvías de fiesta y te encontrabas a ti mismo estudiando. Dices, pero ¿cómo No, puedo no, no. estar aquí? Sí, 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 muy, muy serio, muy serio. Es decir, yo además en su momento, ahora también, ¿no? Pero en su momento yo tenía una ética de trabajo muy estricta. O sea, yo no podía llegar un minuto tarde al trabajo porque ya me sentía mal, pero llegaba destrozado a lo mejor, pero llegaba y hacía mi trabajo. Y al salir de trabajo, como ya han pasado 8 horas, a lo mejor ya estás un poco mejor, y ala, otra vez. Sí, Bueno. sí, sí, sí. Yo eso lo entiendo totalmente, pero está guay que sea un poco divergente de la figura Mm. que hemos comentado, siempre se comenta de hacker aislado en casa y tal, ¿no? Yo para Pero nada, además. Para pero nada. está guay. ¿Y al deporte le pegabas o qué? Mucho, mucho. Precisamente por los nervios que tengo, pues siempre ha habido natación o baloncesto o el gimnasio en sí, que yo creo que el gimnasio junto con CrossFit ha sido lo que más ha abarcado en toda mi vida, o sea, la mayor constante. Y luego ha habido pues baloncesto 11 años, natación en su momento, tal. Pero es verdad que gimnasio y CrossFit, o gimnasio o CrossFit, digamos, han estado más años que cualquier otro deporte que haya hecho, aunque los he tocado todos. Aunque también, hay una cosa que me gustaría comentar, que es que vuelvo a lo mismo, yo te lo comentaba también fuera de cámara antes, digo, es que me pareces un perfil que me parece muy interesante porque eres el típico tío que tienes una manera de comunicar así graciosa y tal, y la gente puede pensar, bueno, este tío pues es youtuber, pero es Claro, que lo guapo de todo es que es un tío que tiene la OSDP desde hace ya años, es un tío que se tiene el CISP, el CISM y un montón de certificaciones de ciberseguridad que dice, pero si esto es la leche. claro. Pero bueno, eso lo iremos viendo, me irás contando Me estoy durante el capítulo. sonrojando. Sí, sí, me irás contando durante el capítulo cómo te picó la mosca Fua, de la ciberseguridad, porque fatal. con tanto poco tiempo libre, no sé cómo te daría por ahí. Te iba a decir, cuando eras joven, entonces, ¿cómo era tu rato o sea, cómo llegas al primer ordenador? Pues yo no llego a primer ordenador, el primer ordenador llega a mí, de hecho, porque era el hobby de mi padre. En los 80 y 90, el hobby de mi padre, que mi padre era, por así decirlo, o sea, trabajaba en recursos humanos, su hobby y su pasión, entre comillas, era la informática. De hecho, daba clases de informática en su momento. Yo no llegué a ir a esa clase de informática, yo no estaba ni en proyecto, por así decirlo, pero mi madre sí, por ejemplo. Y entonces, yo para mí en mi casa siempre ha habido informática. Siempre ha habido un ordenador. Yo recuerdo muy de pequeño, cuando vivíamos en el piso ahí en Madrid, eh, estando al lado de mi padre y preguntándole, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es lo que es? Y apareció una terminal. ¿Y esto qué es? ¿Y qué se hace aquí? No, pues esto es MS2, pues esto no sé qué, pues esto no sé cuánto. Papá, instálame un juego. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues el crack, pues el no sé qué, pues el no sé cuánto. Y eso siempre ha estado alrededor mía. Es decir, yo me cuesta pensar un momento en el que no haya habido un ordenador alrededor mío. No solo eso, sino que guardo recuerdos muy bonitos de ir la familia, mi madre, mi padre y yo, a comprar un ordenador como un evento. Es decir, vamos todos juntos a comprar un nuevo ordenador. Hostia, pues vamos el viernes, pues no sé qué, y vamos todos a la tienda de informática a hablar con el este, ¿no? Con el dependiente y a ver qué era, y este color o este color. Claro, mi padre miraba otras cosas, yo miraba los colores. Pero sí, 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 o sea, y de ahí ya lo mamé yo, es decir, yo antes de entrar en la carrera ya sabía programar basiquito, es decir, estamos hablando de HTML, estamos hablando de cositas pequeñas, pero yo ya sabía cómo funcionaban más o menos las cosas, más o menos. Luego, por supuesto, en la carrera pues ya te estructura los conocimientos y te peleas, Mm. pero, pero sí, sí. Es lo que te iba a decir, que también tú fuiste de los que empezaste a estudiar carrera, ¿no? Sí, 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 sí. Yo fui directo, de hecho, a la carrera, no fue salir del instituto, o sea, instituto, bachillerato, y fui directo a carrera. Y en segundo de carrera ya estaba contratado como investigador, por supuesto, a través de una beca, la beca telefónica, de hecho, en ese momento. Pero yo busqué enseguida, gracias a mi conocimiento, ya que me quería ganar unas perras, seamos sinceros, y aunque sabía también, porque mis padres me lo decían bastante, que a través del trabajo es realmente donde vas a aprender, que tú puedes tener mucho conocimiento teórico, pero en el trabajo es donde te vas a pegar. Y eso es así. Entonces, pues yo quería trabajar cuanto antes, fui muy pesado con uno de mis profesores, tuvo a bien darme una oportunidad y ahí me quedé. Ahí me quedé hasta que me saqué el máster, de hecho. Y todos esos años fueron estudiando y trabajando a la vez.
Pues ya es raro también, porque al final en aquella época tampoco era tan sencillo encontrar trabajo de IT, porque yo supongo que tú cuando empezaste, no sé si empezaste en ciberseguridad o empezaste directamente en IT, porque Empecé en ciber. ciberseguridad no era tanto. Empecé en Empezaste en ciber, ciber. que era más difícil todavía, pero en investigación de ciberseguridad, que era, o sea, yo en ese momento no decía que trabajaba en ciberseguridad, aunque si ves, por ejemplo, el paper, uno de los papers que publicamos a lo largo de los años, bueno, el primero que publiqué, que está en el IECubo, es acerca de cómo configurar en ese momento algo relativamente novedoso que eran los túneles IPsec. ¿Sabes? Y qué modo ponerlo, y que si en modo authentication, si en modo de confidencialidad, si en modo tal, qué bits viajaban en el header, coger el RFC y ver a ver si se estaba implementando bien con la librería de C que estábamos usando y tal. Y eso ya lo estaba haciendo yo. No era ciberseguridad como la entendemos ya hoy en día, mucho más estructurada con sus dominios y tal. Era una ciberseguridad de descubrimiento de, oye, aquí vamos a traspasar datos muy sensibles del punto A al punto B. Estamos en un mundo en el que HTTP es lo que hay por todos los lados, SSL pues hay poquito, entonces pues vamos a ver cómo funciona esta cosita llamada IPsec, ¿no? Y ahí pues empezó todo. Hacía desarrollo de ciberseguridad en su momento. Yo ahí, en eso, justo en esto que has dicho, es una cosa que intento explicar a la gente. Mira, has tocado un tema que, como esto es un canal de ciberseguridad, lo siento si alguien le chafa, pero esto es una cosa que a mí me llama mucha atención. Últimamente se da mucha importancia al cifrado de la información cuando viaja, ¿no? Y creo que se le da poca información, poco valor a la información cuando se almacena. Y donde más que nada, donde sobre todo vas a tener problemas, es donde la información la almacenas, no donde la transportas. Con esto quiero decirte, estoy seguro que hay muchas más empresas que tienen HTTPS activado con un VPN que una base de datos cifrada. Estoy ¿Sabes por seguro, qué? porque es más caro. Es que el parné es el parné. Es Claro, que el money, la guita, es que es así. Es que, claro. o sea, quiero decir, o sea, no podemos reinventar la rueda. La ciberseguridad siempre va en contra de la usabilidad y del money. Exacto, Entonces, exacto. Entonces, al final es eso, ¿no? Lo que hace una conexión cifrada es lo que hace, lo que va desde el punto A al punto B, sí va cifrado, pero lo que se quede en el punto A o lo que venga en el punto B, ya está. si no lo cuidas, de poco te va a servir. Y es lo que Claro, pasa la mayoría de veces que vemos filtraciones o leakings de información, es por eso. Es sí, porque si al final tú la información que estás viajando solo la puedes descifrar tú. claro. Voy a poner un ejemplo muy absurdo. Con una máquina Enigma de esta que utilizaban antiguamente en la Segunda Guerra Mundial, si el mensaje solo tienes tú la herramienta de descifrarlo, por mucho que me lo pilles, a mí me da igual, Me da ¿sabes? exactamente igual. Entonces, al final creo que es eso, ¿no? Se le pone mucho ímpetu en, oye, hay que cifrar los datos en el transporte. Y dices, Mira, el otro día empecé, o sea, a veces me da por flipar en este mundillo nuestro de la ciberseguridad, ¿no? Y el otro día me salió un anuncio de, bueno, no vamos a decir la marca por si acaso, porque a lo mejor habéis visto un anuncio justo antes de, de este vídeo, pero bueno, de construcción de páginas web automáticas, ¿vale? Con IA y su madre. Pues directamente asumen que la gente va a entender que es SSL, es decir, están usando el gancho de la IA para decirte, oye, no hace falta que seas programador, esto lo hace automáticamente si quieres abrir como Shopify, ¿no? Por así decirlo. Esto lo hace automáticamente, tal, no sé qué, no sé cuánto, no es Shopify. No sé qué, no sé cuánto. Y automáticamente después, es decir, tu público objetivo es uno que no se supone que no tiene idea de programación y para eso le das la IA, y automáticamente después me hablas de SSL con dominio verificado y con tal y con no sé qué. O te estás refiriendo a dos públicos distintos, o ya estamos asumiendo que la gente que sabe o cree saber lo que es SSL y HTTPS, cosa que me haría mucha ilusión, pero no me lo creo del todo. yo creo que eso lo hacen por un motivo de marketing, ¿no? Cuando tú Yo dices creo un que sí. certificado, un SSL, al final son cosas que se venden mucho y justo por eso te decía eso, ¿no? Hoy en día se le da mucho valor al cifrado de la información con el típico HTTPS y todo eso y poco valor se le da, al menos desde mi punto de vista, de cómo se almacenan esos datos, ¿no? Mm, O qué datos te piden, ¿no? Porque ¿Cómo muchas queda? veces vemos en formularios que para una tontería te están pidiendo hasta el carnet de conducir de tu madre y el dices, pero ¿es necesario? ¿Sabes? No. Eh, Igual que los DNIs en los hoteles, tampoco. bueno, lo de los DNIs en los hoteles nos da para otro podcast. Nos da para otro podcast, no me voy a meter ya en otra. Pero bueno, yendo un poco por ahí, te iba a comentar, bueno, acabas tu carrera, empiezas ahí de investigador y ¿cuánto tiempo te tiraste en esa empresa?
O sea, desde segundo de carrera, más o menos, ya estaba trabajando ahí dentro, ¿no? Entonces, lo que vas haciendo dentro es pues, pillando una beca tras otra. Si pillas primero la telefónica, luego pillas no sé qué, luego pillas no sé cuánto, las universidades y los investigadores en general viven de las becas. Sin becas no hay, se supone, yo además estaba en una universidad pública, se supone que no hay funding como tal, entonces va todo a través de becas para proyectos. Entonces, por eso yo empecé siendo becario y acabé siendo becario. Estuve allí 4 años aproximadamente, más o menos, entre pitos y flautas. Y ahí, pues, presenté mi trabajo de fin de grado, presenté mi trabajo de fin de máster y ahí hice el primer, no voy a decir intento, pero me planteé por primera vez hacer un doctorado en ciberseguridad y bueno, pues ahí pasaron cosas de la vida en la que yo el becariado de todos esos años, ir enganchando todas esas becas, fue en un departamento de telemática, no era un departamento de informática. Se empezó a crear el departamento de ciberseguridad y bueno, pues en ese momento yo no conocía a nadie de aquel departamento, no tenía ningún enganche, no tenía nada y el doctorado que me ofrecían desde telemática pues era otro totalmente distinto, era acerca de comunicaciones, radio y demás. Entonces no me interesó aunque me lo planteé. Y de hecho, gracias a eso, luego hubo 2 intentonas más en toda mi vida de doctorado que, spoiler, salieron fatal, las 2, pero bueno. Y ahí estuve unos años. La verdad es que agradezco bastante aquella época, que fue una época muy difusa. Es decir, para una persona que tiene muy poca experiencia, como tenía yo en ese momento, que estamos hablando de 1 año, 2 años, 3 años, una cosa así, el pegarte con temas abstractos y que llegue tu tutor, ¿no? O tu jefe y te diga, oye, tenemos que probar que esto no es posible o que esto es posible y tirarte meses pegándote contra una pared y pegarte meses no sabiendo si realmente la tecnología que estás usando es buena o no, porque a lo mejor tampoco conoces otra y tal, eso a mí me dio muchas tablas en poco tiempo. Y eso yo lo notaba hablando con compañeros míos, de tanto de carrera como gente que ya había salido más al mundo laboral, ¿no? Directamente a consultoría o cualquier cosa, que yo me había pegado tanto durante tantas horas, durante esos años que todo el resto solo estudiaban, ¿no? Que creo que eso me dio un head start, me dio como una salida anticipada a todo lo que vino después, ¿no? Ujú. ¿Y por qué ciberseguridad? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención para decir: "Buah, pues me meto a ciber"? La frase de meme es Matrix. Es decir, Matrix a mí, lo siento, Neo me flipó y desde ese momento yo quería hacer algo para hackear Matrix, ¿no? Pero más allá de eso, a mí siempre me ha gustado la idea de romper cosas y ver cómo se las defiende. Es decir, en el instituto yo recuerdo que mi grupo de amigos, uno de ellos, compró un candado con unas ganzúas y estuvimos como 3, 4 meses con la fiebre de las ganzúas. ¿Sabes? Con intentando romper y no, y he comprado otro candado que este ya no se puede hacer, ahora es otra técnica de ganzúa. Y he encontrado un vídeo de YouTube de ese proto YouTube que te explica cómo hacerlo, pero no me sale, pero no sé qué. Y eso era una manera de romper un puzzle, físico en este caso, pero era romper un puzzle. Y a mí eso me alucinaba. Entonces, o sea, yo tenía claro que quería estar en ciberseguridad, pero es que, repito, en ese momento la ciberseguridad como tal no existía. Era un tema dentro de IT, dentro de otras cosas. De hecho, se asociaba mucho más a redes que a su propio dominio como tal. Sí, la verdad que sí, porque al final, hoy en día también se asocia mucho ciberseguridad, por ejemplo, a desarrollo, Mm. ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo esto lo hablaba justo hace 2 días, mira, venía hablando con David Meléndez y que hace 2 días estuve con él y estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo, y bueno, y con Aitami también lo hablo, otro amigo mío también que es especialista y con Gaps y bueno, mucha gente se dedica a temas de ciber, ¿no? Y estaba hablando de la cantidad y poco gente que hay especialista en desarrollo seguro. Mm. Y cada SDLC. día vamos a ver más. O sea, Sí. yo creo que al final el vibe coding y el coding con IA va a hacer que esto suba. Pero por otro lado, vemos por ahí que está bajando mucho la cantidad de especialistas en IT que se necesitan. Dicen que el año pasado hubo una rebaja de un 52% comparado con el año anterior de puestos disponibles, que es un número altísimo, ¿no? Y yo creo que al final esto va a ser una curva que ahora mismo la está comiendo la IA, pero que luego al final alguien va a tenerlo que arreglar. No sé cuál es tu opinión desde ese punto de vista. Pues mira, específicamente de ese DLC tengo un conocido, un amigo mío relativamente cercano que es especialista en ese DLC y yo en mi carrera he programado mucho, como hemos hablado antes.
O sea, sé perfectamente lo que implica ser experto de DLC. Si todo va bien este año me presentaré al OSWE, que es precisamente detectar vulnerabilidades a través de la revisión de código, ¿no? Y es un puesto complicado. Específicamente hablando de SDLC, de experto de SDLC, ¿vale? De Secure Development Lifecycle. Es complicado porque es pesado, necesitas ser un experto, necesitas saber programar, explicar la programación que hay por debajo, detectar vulnerabilidades en código que puede ser espagueti, que se le llama, ¿no? Que es todo puesto entre ello y tal. Yo creo que es una posición muy complicada y es normal que tengamos pocos profesionales como yo. Y ahí es precisamente donde cosas como la IA, ¿no? Como tú dices, pueden ir bastante bien, porque al fin y al cabo, si no tenemos muchos profesionales, es donde más ayuda necesitamos, profesionalmente hablando. Por lo tanto, la IA va a ayudar. Hay cosas como DeepWiki Open, por ejemplo, que es un motor de inteligencia, bueno, es un motor por encima de los LLM, que lo que hace es utilizar de una manera agéntica al LLM que tú le configures por debajo para hacer automáticamente documentación sobre un repositorio que tú le digas, y ahí le puedes hacer preguntas, entre ellas preguntas de tipo seguridad. Es decir, dime por ejemplo, dime todas las partes del código donde se haga una petición HTTP, ¿no? Por ejemplo, que es donde algo típico que tú podrías mirar para una vulnerabilidad SSRF, por ejemplo, yo qué sé, ¿vale? O Open Redirect o lo que te salga, o que analice automáticamente los ficheros JavaScript que hay dentro de ese repositorio y le preguntas si puedes hacer un client-side traversal, por ejemplo, ¿no? Pues ese tipo de cosas que de primera sería la característica que tiene gracias a las herramientas de análisis de código tanto estático como dinámico de un experto de SDLC, la IA nos va a apoyar. Pero aún así pienso que se necesita una cabeza por encima que le dé sentido a esos resultados de la IA. Entonces, bueno, es complicado porque no sabemos, o sea, no creo que hayamos tocado techo ni de lejos en lo que la IA puede hacer. Sí que creo que estamos bajando un pelín ya la burbujita de la IA, el AGI, ¿no? El Artificial General Intelligence está aquí. Eso creo que ya se ha desmitificado, que ya se está diciendo que se van a tardar 10, 15 años en llegar a eso. Y hasta que no llegue ese punto, creo que vamos a necesitar una mente por encima y por eso seguimos necesitando todo tipo de profesionales de ciberseguridad. Y aunque hayan bajado las posiciones en un 50%, como decías, aún así las necesitamos como agua de mayo, pero como agua de mayo. Yo, sobre todo, no le veo que tenga problemas en el tema de, o sea, en el tema del código. O sea, sí que te puede encontrar un SSRF, te puede encontrar un XXE, te puede encontrar un XSS, te puede encontrar lo que tú quieras. Pero sobre todo le veo mucho fallo en lo que son las lógicas, ¿no? Porque cuando tú tienes un código ultra complejo, la complejidad de ese código hace que la IA no sea bueno entendiéndolo. O sea, en tipo vulnerabilidades, Don Basset, por ejemplo, y cosas así, es donde yo creo que más la IA va a seguir fallando. Así que, mira, hace poco, voy a poner un ejemplo, estuve utilizando Bursuit y estaba utilizándola con la IA, con el Bursuit, el nuevo modelo de IA que han sacado. Y le dije, yo no lo he usado con la versión de IA, pero sí que, bueno, tuve la suerte de entrevistar al tipo que lo ha hecho y estuvimos hablando ahí un rato, ¿no? Y dice, oye, pues voy a probarla. Y estuve probándolo el cacharro de la IA y me saqué un SQLI en la NASA con 2 clics. O sea, más que nada, lo guapo que tiene es que, por ejemplo, una de las cosas que tiene, y te hablo de Bursuit con la versión de IA, lo guapo que tiene es que una de las cosas que puede hacer es encontrarte la inyección dentro del código. Quien haya hecho un poco de web pen testing y tal, muchas veces hay que saber escapar del código para poder hacer la inyección, ¿no? Y lo bueno que tiene la IA es que es muy buena entendiendo eso y muy buena escapando. Entonces, en esas partes sí que lo veo ver. Pero, por ejemplo, en saber dónde te autoriza o dónde no te autoriza un JWT token para tener acceso, ahí la veo un poco floja, de momento, ¿eh? Sí, a ver, es que luego también depende muchísimo porque hablamos de productos, ¿no? Como BurPy. Vale, es un producto al fin y al cabo. No sabemos qué LLM está utilizando por detrás. Seguro ChatGPT, que no ya es te lo uno digo yo. propio. ¿Cuál es? ChatGPT, OpenAI. OpenAI. Pues al final cada una se comporta de una manera totalmente distinta. Yo en mi día a día no utilizo uno, utilizo, salvo DeepSeek, que de momento no lo he encontrado ahí el tema, pero Grok para unas cosas, Gemini para otras, OpenAI para otras, totalmente distintas. A veces utilizo Aider para que me programe cosas utilizando esos LLMs, no diciéndoles yo lo que tienen que hacer, sino que Aider les diga lo que tienen que hacer porque es mucho más eficiente que yo expresándome en lenguaje máquina, ¿no? Entonces, que cada una vaya haciendo una cosa es lo que realmente creo que es donde vamos, ¿no? Entonces,
yo sí que he visto alguna manera de hacer que la business logic de una aplicación la saque bien. Por ejemplo, esto que te he dicho de Deep Wiki Open es su lógica, lo que hace. Sacarte una documentación directamente de un GitHub. Y para eso entiende los flujos de autorización, de autenticación dentro del propio GitHub, ¿no? Ujú. Pero claro, ya no estamos hablando que solo utilizamos ChatGPT, sino que utilizamos cosas por encima de estos LLMs que tienen preprogramados filtros, lógicas, cómo volverla a pedir al LLM cuando un resultado no es óptimo, todo eso, que tú si hablas directamente con el LLM es como raw, ¿no? Es sin filtros. Lo que te saque, pues te lo crees o no. Y ya hay cosas por encima. Aider para programar, por ejemplo, bastante bueno, diciéndole cuándo se ha equivocado directamente el LLM sin decírselo al usuario. Deep Wiki Open para generar una documentación y cuando detecta que el LLM no lo ha hecho bien, ya se lo dice automáticamente y se comporta como un agente. Eso yo creo que es lo que vamos a ver cada vez más. Y Burpoo, ahí no sé bien cómo funciona por dentro, pero será esto también. Es decir, utilizará por detrás OpenAI, pero ellos mismos tienen mucha lógica de negocio ya implementada para saber llevar como si fuera un toro a OpenAI, ¿no? OpenAI tiene mucha fuerza bruta, pero ellos le enfocan mucho. Y eso es lo que creo que vamos a ver mucho. Bueno, Bursuit en realidad lo que está haciendo con la IA, y se nos está yendo de madre ahora mismo, porque yo quería un poco seguir hablando de ti, pero bueno, como Es la que es un conversación... tema muy interesante, Es coño. más, vamos a hacer una cosa, Miguel. Mi contestación me da guardo. Vamos a hacer una cosa, que al final este podcast es interesante porque una de las cosas que quiero también hablar de ti es ¿por qué se te metió en la cabeza empezar con la OSCP? Lo voy a decir, o sea, yo durante una época de mi vida tenía titulitis. Lo que le pasa a España o lo que le pasaba hace unos años a España, me pasaba a mí dentro de la cabeza. Entonces yo podía saber mucho sobre un tema o ser muy friki sobre un tema que si no tenía un título me entraba todavía más el síndrome del impostor. Entonces, pues ahí empecé a buscar. Primero intenté el OSWP, creo que es el de Wi-Fi, la primera versión que sacaron, y luego me fui a por el OSCP, pero yo estuve como año y medio estudiando para el OSCP, porque no me sentía nunca preparado, nunca, nunca, nunca. De hecho, hice un montón de ejercicios, un montón de máquinas en Hackbox, un montón de máquinas en Bullhub, en todas, por todos lados, antes de pillarme el curso, por miedo. Y luego suspendí la primera vez, de hecho. Pero es la media, ¿eh? La media normalmente es 1 año y medio, 2 años, lo que suele la gente tardar en sacárselo. Pero fíjate, yo suspendí la primera vez por tonto. Esto si no, lo censura luego, pero es que estaba tan nervioso después de tanto tiempo preparándome por mi cuenta, el curso, dedicándole tantas horas, me puse tan nervioso que esa noche no dormí, prácticamente. Empezaba a las 6 de la mañana, no, perdona, a las 4 de la mañana el examen. Y no dormí. Claro, pues ya empiezas un examen que va a durar 24 horas, cansadísimo. Pues no se me ocurre otra cosa que decir, vale, pues no pasa nada. Me voy a tomar algo que nunca me tomo, llamado Red Bull, y voy a comer algo que nunca tomo, que son golosinas, porque mi cerebro lo que necesita es azúcar, ¿no? Pues funciona así el tema. Claro, tú, imagínate el estado de nervios en el que yo empecé el examen. O sea, yo cuando llevaba 1 hora y media y no me salía nada, pero nada, o sea, las herramientas todas las que quieras, pero en el momento en el que había que pararse a pensar, estaba tan cansado y nervioso que es que me bloqueaba enseguida. Y de hecho, cuando llevaba 10 horas del examen, bueno, 12 horas más o menos, lo abandoné. Lo abandoné porque no conseguí nada. Cero. Bueno, una máquina y media creo que fue, pero vamos, cero. Yo creo que al final también eso es un poco lo que buscan, ¿no? El que te saturen, el que te pongan nervioso, porque al final es un poco lo que te encuentras en una empresa, ¿no? Te encuentras con deadlines y todo eso, ¿no? Entonces, Sí, sí, lo que pasa es que no sé por qué en mi cabeza lo glorifiqué muchísimo, pero muchísimo. Y es una de las cosas en las que más nervioso me he puesto en mi vida. Y claro, ahora en retrospectiva, a toro pasado, pues no tiene ningún tipo de sentido, pero en su momento lo tenía súper glorificado. Súper glorificado. ¿y el tema del inglés cómo lo llevabas? Nada, bien. Es decir, yo en todas mis empresas, vamos, desde que empecé a ser investigador, yo trabajaba en proyectos europeos directamente. Con llamadas cuando no existía ni el Teams ni nadie usaba prácticamente Skype, llamadas grupales por teléfono que no se escuchaba absolutamente nada, con Eslovenia, con UCA, con tal, los FP5. Entonces, mi carrera profesional ha sido el 80% en inglés. Entonces, no he tenido prácticamente nunca problema en eso. Te lo comentaba también porque, bueno, otra de las certificaciones que también tiene es el CISP, ¿no? También. Que está muy valorada a nivel internacional y eso te puede hacer
muy buenas ofertas. Dime, venga. No, que ya no, o sea, la tengo porque me la saqué, pero dejé de pagar porque me parece una estafa. Es que eso es el otro punto que te iba a abrir ahora. Porque justamente una de las cosas que yo quería comentarte es que, joder, tío, tú eres un tío que tienes lo que tú dices. Todas las certificaciones del mundo las tienes. O sea, tienes el CISP, el CISM, el SCP y todo. Y ahora estás con los web, que es el otro, ¿no? Y yo pienso un poco, ¿y qué sentido tienen ahora con la IA esas certificaciones? Mm. A ver, es muy buena pregunta realmente. ¿A qué Porque te es que refieres? además, te pongo en contexto. Es una pregunta que le hice al jefe de producto de Paul Schwiger, o sea, de Buzzsuite, encerrado. Le dije, ¿vosotros tenéis una certificación? Se la hice encerrado porque eso no lo quería explicar en alto. Dije, ¿vosotros tenéis una certificación? Que es una certificación de ciberseguridad en la cual podemos utilizar una herramienta que tiene una IA. Por lo tanto, es un poco injusto para los que ya la tienen no haber podido usarlo así. Entonces, él me dijo que ya se había adaptado la certificación para eso. No sé cómo, porque no la he hecho, Yo pero tampoco. Tengo el voucher, much- no me lo saqué. bueno, pero mucha gente, es una certificación que mucha gente quiere, y no solo esa, sino ya nos movemos a certificaciones como la OSCP, que desde mi punto de vista, que aquí ahora me van a funar también, hoy en día no tiene ningún sentido sacarse una OSCP, porque, bueno, por el precio que tiene, el impacto que tiene, y habiendo herramientas, o como nos estamos moviendo actualmente, que nos estamos moviendo más a sistemas nube, a sistemas containerizados, a sistemas diferentes, o sea, la infraestructura de una empresa hoy sí que sigue manteniéndose mucho hierro, pero aún así cada día mucha gente se está moviendo, y creo que los vectores de entrada son diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día la OSCP no tiene tanto sentido. Entonces, la pregunta venía por ahí. O sea, ¿tú qué opinas? En este mundo que nos estamos moviendo ahora, ¿qué sentido tiene plantearse una certificación técnica más como esa, que es Proctore, y tal, y ya no nos metamos en certificaciones tipo CISP, que es totalmente teórica? Literalmente. A ver, hace poco leí, a mí, una de las cosas que me encantan en la vida es enseñar, ¿vale? El contenido que creo y demás, yo no fue para, digamos, sacarme perras ni nada de eso, sino para explicar cosas, ¿vale? De hecho, he sido profesor de universidad y es de las posiciones que más felicidad me ha traído personal, ¿vale? Siendo el donde menos he cobrado, porque era universidad públicas. Pues precisamente ahí empecé a leer un paper de pedagogía que hablaba como un compendio, unos cuantos profesores que se juntaron para ver qué hacían con alumnos de instituto y alumnos de universidad, cuando ahora todos los trabajos que van a mandar, también la IA lo puede hacer. Y le va a decir la solución. Y se lo va a decir más rápido que si lo estudiasen o lo que sea, ¿no? Y a la conclusión a la que se llegaba es que se tiene que aumentar la dificultad. Es decir, donde si antes, esto por supuesto mucho más elaborado, mucho más de lo que yo ahora mismo puedo elaborar, porque no me lo leí hace unos meses, pero es básicamente la idea de que si hasta ahora, por ejemplo, a un niño de 15 años se le podía pedir hasta aquí, con la IA se le puede pedir hasta aquí o mucho más. Es decir, se le puede pedir que desarrolle proyectos complejos, que entienda esos proyectos complejos. Y dado el momento, sentarse delante, que esto ya se ha olvidado, pero sentarse delante de otra persona y defender su proyecto. Es decir, a día de hoy yo creo, y esto lo he defendido muchas veces, nunca me han gustado los exámenes teóricos como tal, ¿no? Es decir, sentarte, escupir en un papel lo que en ese momento quieras y te vas. Yo siempre he sido muy defensor de la defensa uno a uno. Es decir, o de uno o dos. Es decir, dos alumnos contra un profesor. Es decir, oye, venga, vamos a hablar. Simplemente vamos a hablar, como estamos haciendo tú y yo, ¿no? Ahora hablamos, y tú ahí sabes y empiezas a entender si una persona ha entendido ese conocimiento complejo o no. Entonces, si tú empiezas a pedir a todos los alumnos, incluido a estos de la certificación de ciberseguridad, cosas más complejas, es decir, ya no te voy a pedir, por ejemplo, que me explotes yo qué sé, un buffer overflow. Es que te voy a pedir que me explotes un buffer overflow y luego te voy a poner una vulnerabilidad hace poco, no sé qué, que seguro que ChatGPT te lo va a decir, pero tienes que entender lo que le tienes que pedir y lo que está pasando detrás de ese paso, y otro y otro y otro. Entonces, por ejemplo, hablando de Offensive, ¿no? Tiene el OSCP, que es nivel 2, nivel 200, y luego tiene el nivel 3, y luego tiene ya el nivel 4, que es el de explotación de Windows, ¿no? Pues a lo mejor es que ahora lo que tenemos que hacer es que el nivel 3 se convierta en el entry point, por donde hay que empezar.
sea, y el nivel 4 se convierta en lo que hasta ahora era el experto y que se cree un nuevo nivel 5 porque la IA nos va a abrir y nos va a dar mucho más tiempo para descubrir cosas nuevas. O sea, entonces yo creo que por ahí van a ir las cosas, que ya entre defensas 1 a 1, en el que yo necesito que tú entiendas lo que has hecho, es decir, porque un SQL Map lo puede tirar cualquiera, pero si el SQL Map te saca algo que no sabes explicar, ¿para qué te sirve la herramienta? ChatGPT es exactamente igual. Lo que pasa es que te habla en lenguaje natural en vez de en lenguaje de login. Pero yo creo que van a ir por ahí las cosas. Yo, desde mi punto de vista, si me lo permites, lo veo diferente. Yo creo que va a ir por otro lado. ¿Cómo lo Y ves? tengo un conocido que es profe de uni y lo que está haciendo ahora, enseñar a los chavales, es a preparar sus clases y sus exámenes y cómo entrenar a las IAs para que resuelvan los exámenes para ellos. Y eso hace Bueno, un tío de uni. no, Y, a ver. y sus clases son eso. O sea, enseñar a la gente a usar la IA para solventar los problemas que te enfrenta durante tu día a día. Eso a lo mejor desde mi punto de vista es muy friki, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, por ejemplo, vamos a ver, y creo que en un futuro cercano, vamos a ver que va a ser muy disruptivo. O sea, al final, sabes las fases del duelo, de negación, odio, tal, no sé qué. Y yo creo que las empresas han pasado mucho por ahí y ahora están un poco aceptándola. Es más, yo ya estoy viendo que hay ciertas empresas que están poniendo, pidiendo licencias de ChatGPT, de tal, para sus trabajadores y les dan cursos de cómo usarlos y les están enseñando de cómo usarlos de manera correcta, porque esa es otra, usarla de manera correcta, y incluso de manera avanzada de la hora de crear agentes. ¿Por qué? Porque las empresas son los primeros en abrazar la tecnología cuando les ahorra pasta, ¿no? Literalmente. Entonces, yo creo que estoy viendo, por ejemplo, otra de las cosas es cómo están enseñando o cómo están pagando cursos a gente que administra servidores para que empiece a utilizar la IA para administrarlo, para conectarlos a través de MCP y hablarles a través del lenguaje natural. Y yo creo que a lo mejor aumentar el nivel, al final llegará un momento que será una pelea de IAs, de qué IA es mejor que esta, y lo que estabas tú diciendo anteriormente, qué agente funciona mejor para qué y el contextual hace mucho y todo eso. Y yo creo que vamos a tirar un poco por ahí. Entonces, al final, yo creo que los chavales hoy en día lo que van a aprender es un poco a utilizar las IAs, a utilizarlas de manera correcta y un poco a eso. Pero al final, también el otro día, y yendo un poco a lo del paper, salían también, hay algunas reuniones ya de profesores de instituto que se están manifestando porque es que el contenido que enseñan en las clases, los chavales ya les da exactamente igual. O Igual. sea, y eso lo vemos ahora. Tú imagínate un chaval que es nativo IA, o sea, de aquí 10 años, 15 años, es que no va a querer ni ir al instituto. ¿A qué? Es que, a ver, va a ser muy disruptivo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, en todo esto de la enseñanza, veo que aún así siempre va a haber un bloque inicial, que es, aunque tu amigo profesor les esté enseñando de cómo entrenar a las IAs, tienen que ellos entender para qué les están entrenando. Entonces siempre hay como esa fase de entrenar al humano para que sepa entrenar o sepa usar ese ChatGPT. Es decir, si yo te presento un buffer overflow, puedo utilizar ChatGPT para que me diga, esto es un buffer overflow, ¿vale? Pero ¿qué significa? Es decir, ¿qué te digo después? Explótalo. Vale, pero es que a lo mejor para saber, para decirte explótalo, o si es explotable o no, también he tenido que hablar contigo, he tenido que saber a lo mejor lo que era buffer overflow, o con que me lo diga la primera vez yo lo empiezo a entender. Entonces, yo creo que también hay una parte que no nos vamos a liberar, que es los humanos aprender. Es decir, y sobre todo, esto ya lo he visto yo bastantes veces, la inteligencia artificial es tan buena como tú la uses, como acabas de decir, ¿no? Entonces, si tú no tienes los conocimientos básicos o avanzados, la IA te puede llevar hasta un punto. Pero cuando le quieras llevar al siguiente punto, esta mañana me ha pasado a mí, esta mañana temprano, estaba intentando implementar un algoritmo dentro de Python para detección de cara automático y tal, lo que te he comentado antes, y ha llegado un momento en el que la IA ha entrado en barrena. Ha entrado en barrena porque unos píxeles pues no los detectaba bien, tal, y ya de ahí no he salido, ¿sabes? Durante media hora. Hasta que he recordado que en el pasado yo estudié un algoritmo porque lo estuve mirando, friqueando, y le he dicho, oye, ¿por qué no intentamos por aquí? Y entonces la IA ha dicho, ah, vale, entonces y ya lo hemos resuelto. Entonces, si yo no hubiese sabido acerca de ese protocolo, le hubiese dado la idea, no hubiésemos llegado probablemente a una solución o hubiésemos tardado mucho más. Entonces yo creo que eso también es necesario, que el humano entienda, y por eso te he dicho antes lo de que ahora las enseñanzas tienen que ser mucho más complejas porque podemos llegar mucho más rápido a un punto más complejo.
Totalmente. Y además, eso también es lo que hace mi amigo. O sea, que aprendas a usar la IA para aprender. Claro. O sea, para Eso lo cuando veo te muy metes, lógico. o sea, cuando empiezas desde el principio y dices, oye, ¿qué es un buffer overflow? Pues aprendes, empiezas usando la IA para aprender lo que es un buffer overflow, para que te expliques más. No sé si lo hacéis vosotros, porque yo soy un poco friki y no tengo mucho tiempo. Y algunos días lo que hago es por la noche me pongo a discutir con la IA sobre temas que no sé, ¿sabes? Y Sí, empiezo a aprender. claro. Sí que es cierto que hay mucho falso conocimiento y es lo que tú dices, pero poco a poco al final, oye, pues esto cómo se hace o cómo se explota esto, o cómo tal, o incluso yo creo que al final la vamos a usar y hay mucha gente que ya la está empezando a usar para aprender idiomas, ¿no? Oye, Sí, 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 sí. te corrige el idioma y tal. Y yo una de las cosas que intento explicar a todo el mundo es, si te quieres meter en ciber, lo primero que tienes que hacer es aprender inglés. O sea, si no, no vas a ningún lado. Y yo creo que puede ser un poco un punto muy bueno para toda la gente que le da un poco de miedo hablar con un profesor o tal, eh, quitarle la cara a ese profesor. Pero bueno, al final estamos en un punto que no sabemos hacia dónde vamos y lo que estamos, al final me gustaba mucho conocer este punto de vista porque tú eres un tío que, joder, tienes carrera, vienes con todas las certificaciones, has sido profesor de universidad, o sea, ¿quién mejor que tú puede dar su opinión? Yo mi opinión la cogéis, la rompéis y la tiráis a la No, basura porque no, no, no. yo O no, sea, aquí, yo no he dado aquí, clase en la universidad en ningún sitio, pero Lo bueno de temas de la IA y todo esto, y sobre todo de la enseñanza, es que cualquiera puede ser profesor y cualquiera puede tener una opinión precisamente por eso, porque es que nos afecta a todos. Yo no tengo ni puñetera idea, y te lo digo así, de cómo va a avanzar esto. Es decir, yo te estoy diciendo esto ahora, imagínate que pasa mañana OpenAI, Claude o cualquiera de estos. Dice, señoras y señores, hemos resuelto el tema formativo. Es un LLM única y exclusivamente centrado en enseñarte con todos estos MCPs y con todos esto tal. Coño, de repente los profesores flipando y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? O sea, y yendo un poco a lo que tú dices, sí que es cierto que las curvas de aprendizaje, a quien tiene esa motivación, ¡fua! se ha ido. Le metes un chute, pero de brutal, ¿eh? Mira, Brutal. o sea, había Kerberos, ¿vale? Kerberos. Para aquellos que lo conozcáis, sabéis que es un infierno de protocolo. O sea, es 18 pasos para obtener un ticket, el TGT, el TGS, su madre por todos lados, ¿no? Una vez que te la aprendes, ya te la has aprendido. Pero la primera vez que la aprendes es un protocolo. ¿Qué es lo peor que te ha podido pasar en la vida? Pues tenía, unos colegas y yo estábamos en la universidad estudiando, porque teníamos un examen de ciberseguridad, y pensábamos que era uno de los temas. Problema que teníamos, que entrabas en internet y no había, salvo Oracle, pero de una manera muy tal, no había una verdadera fuente de información de decir, que me lo explique de manera sencilla. ¿Qué tuvimos que hacer? Esperar 2 semanas a que el catedrático de ciberseguridad de la universidad nos diera audiencia y nos explicara, por un lado, que al final no entraba en el examen, que habíamos perdido 2 semanas, pero por el otro, cómo funcionaba el protocolo, porque con la PPT no nos enterábamos. Esto, a día de hoy, o sea, ya quien tenga la IA no va a perder ese tiempo. Es decir, le va a preguntar a la IA y le va a decir, explícamelo como si tuviera 5 años. Ya está, lo vas a entender. Yo perdí 2 semanas donde un chiquillo o quien quiera aprenderlo va a tardar 30 segundos. 2 semanas contra 30 segundos. Estas aceleraciones las vamos a ver por todos los lados constantemente. Es un poco lo que intento yo también explicar, Miguel, cuando intento hablar de cibercrimen. Y es cómo la IA también está ayudando a los cibercriminales a aprender mucho más rápido. Para lo que antes tenía curvas de aprendizaje mucho más lentos, ahora tienes curvas de aprendizaje mucho más rápido para hacer el mal, por Literalmente. desgracia. Entonces, por eso también, cuando dicen es que la IA va a quitar puestos de trabajo, que eso también lo tocamos ahora, la IA va a quitar puestos de trabajo. Y yo pienso, bueno, por un sitio sí y por otro también va a dar, porque igual que nosotros nos ponemos las pilas para defender, ellos se ponen las pilas para atacar. Atacar. No sé cuál es tu punto de vista en No, eso. no, no, es así. O sea, 100% tienes razón y. O sea, es que es lo que dices. O sea, esto es una herramienta que no entiende de bien y mal. Y al final, también, otra de las cosas que estamos viendo un poco es eso, ¿no? Oye, los criminales empiezan a utilizar la IA para todo porque les facilita muchísimo, ¿no? Y es algo que vamos a seguir viendo. Y luego, por otro lado, la pregunta era, ¿tú qué opinas? ¿Que la IA nos va a quitar el trabajo o no? ¡Ay! ¡Ay! El año pasado, cuando hacía los streams en Twitch, tenía un miedo atroz.
Y recuerdo un paper que hablaba de un coronel IA que iba a hacer automáticamente agentes soldados, iba a gestionarlos como flotas constantes de ciberataque constante y tal. Y estaba acojonado. A día de hoy ya no estoy tan acojonado. Es decir, es una herramienta que va a hacer que donde ahora tardamos, por ejemplo, 5 días en hacer un pentesting o 10 días en hacer un script para Splunk para detectar determinada alerta o ese tipo de cosas, eso se va a hacer lo que hemos hablado, de 2 semanas a 30 segundos. No, a lo mejor no 30 segundos, pero de 2 semanas y un equipo entero de desarrolladores o de expertos en ciberseguridad haciendo algo a poco tiempo. Ahora mismo tú le pides a la IA que te haga una política, si tú eres CISO, por ejemplo, que te haga una política de gestión de datos para específicamente Brasil, que tiene una ley específica suya de protección de datos, y te la hace en un momento donde antes necesitabas a un abogado, necesitabas un tal, necesitabas un cual, ¿no? Entonces, todo esto nos va a acelerar. ¿Eso significa que, por ejemplo, una corporación o un CISO se vaya a fiar 100% de que ese documento que tiene parte legal, tiene parte de protección, tiene parte de tal, tiene parte de cual, se vaya a fiar de ello al 100%? No. Entonces yo creo que nuestro trabajo poco a poco va a ir haciendo un shift a los ser verificadores del conocimiento. Es decir, hay una cosa que yo me planteo muchas veces y no sé cuál es tu opinión, que es la delegación de la responsabilidad. Es decir, a día de hoy, si yo me equivoco como humano, la responsabilidad es mía. Hola, buenos días. Miguel, yo. Pero si se equivoca una IA y yo como CISO he confiado al 100% en esa IA, la responsabilidad sigue siendo del CISO. Pero ¿qué pasa si el CTO ya no es un CTO, sino que es un, o el CEO, ya no es un CEO, es una IA? El programador es una IA y el no sé quién es una IA y todo es una IA porque la IA nos ha quitado todo el trabajo. ¿Dónde está la responsabilidad humana? O sea, ¿a quién le echamos la culpa legalmente o en un juicio, no? Entonces yo creo que hay algunas cosas que no vamos a poder y por eso hablo del verificador. Que una cosa es que no hagamos el heavy load, ¿no? Es decir, programar todo el rato y tal, pero sí que nos encargamos de ver que ese script funciona bien, que ese documento de políticas esté bien redactado y que tenga sentido, con un abogado. Pero donde antes el abogado tenía que tardar 2 semanas en redactar ese documento, ahora solo sirve de verificador. Oye, esto, según mis conocimientos, tiene sentido. Ya está. Y creo que ahí es donde está girando la rueda, ¿no? Somos verificadores y guiamos a una fuerza bruta que es la IA. Y quería comentar una cosa, es bienvenidos chavales al aburrimiento legal, pero eso también es ciberseguridad. También es ciberseguridad, desgraciadamente. O sea, Es por lo que mucho hay. que... Exacto, y yo en esto estoy de acuerdo contigo y es un punto que yo siempre digo. Primero, creo que sí que es cierto que la IA va a quitar puestos de trabajo, evidentemente, porque para lo que necesitas 6 personas, lo van a hacer una o lo van a hacer 2 para verificar, punto, ya Eso está, es. a tomar viento moreno. O sea, y por eso son los números del año pasado, ni más ni menos. Los más jodidos, la gente que es junior y que tiene que empezar, porque la barrera de entrada, y eso, por otra parte, a los que somos senior, nos va genial porque más se valora. O sea, porque Mm, somos los mismos, no literalmente. van a entrar más y oferta y demanda. No hay más. Y lo que tú dices y es la parte que yo veo más duro, ¿no? El quién tiene la responsabilidad de qué, ¿no? Pero, y esto es una cosa que yo lo explico, pero es muy de locos, que en esto se encontró Elon Musk con el tema de los coches y la inteligencia artificial y la conducción autónoma. ¿Y cuál fue su decisión? Que un segundo antes de pegártela desconecta la IA. Y dice, así no te la has pegado por la IA, estaba apagada. Joder. Dios, no sabía, no sabía. Pues sí, y además, como tiene los logs, lo puede demostrar delante de un juez diciendo, mira, hace un segundo se había acabado la IA. O sea, el que se la pegó por la IA sin IA. O sea, no fue culpa mía. Dios. Entonces, puede ser que nos veamos en cosas así de chungas Mm, y así de feas, ¿no? puede ser. Pero es el futuro, ¿no? A ver, también es verdad que, por ejemplo, ahora lo que se está dando es una democratización del conocimiento, que yo siempre estoy a favor de ello. Es decir, conocimiento gratuito es lo que siempre ha sido Internet, ¿no? O conocimiento especializado que puede estar detrás de un pago o lo que sea, pero Internet es un repositorio de conocimiento. Y ahora mismo se está democratizando. Todo el mundo puede aprender lo que quiera siempre y cuando hable con la IA y siempre y cuando quiera dedicarle el tiempo, ¿no? Entonces no sé realmente dónde va a acabar. Ya te digo que es que, o sea, todos los días sale una nueva herramienta. Cuando estoy por Twitter, sale una nueva herramienta que me sorprende y dice, pero esto, ¿cómo lo han hecho? Claro, porque hay un tío que se ha tirado 3 meses solo pensando en un caso de uso específico para la IA, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver, veremos a ver.
Pero sí, a ver, está claro que por delante se va a llevar algunos puestos, está clarísimo, y yo por los que más sufro es por los juniors, precisamente. Exacto. Y además, ahora es uno de los temas que yo quería tocar durante la conversación y nos viene como, voy a decir, Sí, sí, sí. diré como anillo al dedo, como anillo al dedo. Vale. Y es el tema de la creación de contenido, ¿vale? Sí. Tú me estabas contando antes que no intentas automatizar, pero una cosa que me quedé loco, pero loco de la leche, es que los chinos, no sé si yo ya hace años empecé a ver a chinos que lo que hacen es utilizar TikTok para vender. Eso estamos empezando a hacerlo nosotros. Ellos ya llevaban mucho tiempo antes. Hubo un caso de un tío que con un pintalabios vendió una cantidad loca de millones de pintalabios a través de tal. Y hay mucha gente que conoce la típica chica que te sale con una prenda, te la muestra en un segundo Sí. y continúa para adelante y se ve que esa tía factura de la leche. Y ahora lo que estuve viendo hace poco que están vendiéndote ya los chinos son tus avatares digitales para vender tus productos en línea. Eso quiere decir streaming de avatares digitales que a través de IA te venden el producto que tú quieras estar y están 24 horas, no se cansan nunca, parecen reales, interactúan con el chat y pueden tener lo que es una, ¿cómo se dice esto? Una granja de eso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a la creación de contenido, ¿no? Entonces, con esto quiero decirte, y lo hilo con lo otro, aunque parezca muy loco este hilado, lo que quiero decir es, últimamente están naciendo muchos, lo que se llama los vendedores de humo, ¿no? Gente que no tiene ni idea de algo y te intenta vender como que sabe de eso. Lo malo que va a pasar con esto es que la IA sí que va a saber de lo que habla. Ajá. Entonces, eh, vamos por partes. Sí, porque Vamos hay mucha primero, tela que cortar en todo lo que has dicho. exacto. Vamos por partes. ¿Tú qué opinas al principio de todo, de cuál es tu opinión de estos que tildan ahora de vendedores de contenido de ciberseguridad? Porque es un mundo que vende, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si la quieres compartir, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, yo tengo como dos visiones, ¿vale? Una es la persona que está empezando y quiere hablar de un tema que le apasiona, ¿vale? Como si yo empiezo a aprender de coches y quiero ir diciendo, pues, hoy he aprendido lo que es la junta de la trócola y hoy he aprendido cómo cambiar una rueda, mira, chicos, os enseño, tal. Y luego en los comentarios estará el típico senior que dirá, no, esa rueda no se cambia así porque te vas a cargar el tornillo 18 del no sé qué, de no sé cuánto. Vale, pero... O sea, el tío lo que está haciendo es expresarse, en cierta manera, o la tía, para poder decir, oye, he aprendido esto o sé esto específicamente, no significa que sepa de otra cosa, ¿vale? Eso yo es un perfil que yo defiendo, ¿vale? Porque una de las cosas que siempre he dicho es que cuando más aprendes tú es cuando le intentas explicar algo a otra persona. Entonces, oye, es un método de enseñanza, ¿vale? Y yo todo lo que sea aprender y enseñar, voy a por ello. Otra cosa es la persona que en vez de decir, oye chicos, vamos a hablar de este tema, que me he enterado de cómo funciona, voy a tal, dice, soy el mayor experto mundial en Azure AD y contratadme porque soy la hostia. Y luego le miras y tiene 6 meses de experiencia. ¿Vale? Eso para mí son dos perfiles totalmente distintos y lo que los separa es la humildad, realmente. Es decir, yo con los años que llevo en ciberseguridad, que son mucho menos de gente que ha venido antes que yo, que llevan 25 años y tal, yo quiero ser siempre humilde. Es decir, yo en mis vídeos me he equivocado y he admitido que me he equivocado y eso yo lo quiero en una persona, en una persona que lleva poco tiempo y que lo que quiere es crear contenido, ¿no? Pero otra cosa es esa persona que lo que quiere es vender, que lo que quiere es cogerte el dinero diciéndote que es experto en algo cuando realmente tiene 6 mesecillos de experiencia, que eso es una práctica que muchas consultoras lo hacen cuando venden perfiles internos. O sea, te vende un experto en ciberseguridad y lleva 6 meses solo de experiencia, ¿no? O sea, eso es una táctica que se ha hecho mucho, pero estoy en contra de ese segundo perfil, no del primero, que humildemente quiere compartir lo que ha descubierto o lo que sabe y abiertamente se dice cuando se equivoca, cuando no y punto, ¿vale? Eso son dos cosas. Y luego está el marketingiano profesional que se dedica a marketing. Él no es nada técnico, no es nada de ciberseguridad, pero está vendiendo un producto de ciberseguridad como puede ser un antivirus o como puede ser lo que sea. Yo ahí no tengo nada que decir porque es su trabajo en marketing, en este caso aplicado a IT. Entonces yo realmente los únicos contra los que voy son aquellos que no son humildes en lo que saben, que no dicen cuando se han equivocado, que no dicen cuando no saben algo. Eso es el perfil que a mí me revienta por dentro. Cualquier otro tipo de cosa, siendo humilde, creo que todo el mundo debería de compartir y todo el mundo podría aprender de lo que está intentando compartir incluso.
Ujú. A mí hay una frase que me gusta mucho que dice: "Yo soy el más humilde del mundo". Y lo puedes Soy lo la puedes hostia, ¿sabes? A en mí humildad humilde no me y gana nadie. exacto, luego la puedes, hilar con la otra. A mí a Sí, humildad sí. no me gana No nadie. me gana nadie. Nada, pero Eh, yo sé lo que pienso. no, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y al final también creo que hay sitio para todos, ¿no? Porque al Ujú. final considero que, bueno, pues si hay el tío es bueno vendiendo y es capaz de llegar a un tipo de cliente que tú no eres Claro. capaz de llegar, pues mira. Y luego también otra cosa que yo intento explicar un poco es que no hay nada mejor que un cliente insatisfecho con un cliente anterior, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de las motos, ¿no? A mí me gustan las motos, es, oye, te pegas una leche en moto y el casco que llevabas de mierda, el siguiente que te vas a comprar va a ser el más pepino de 500 euros. Y no, vamos, no vas a tener problema, Pero porque el de la ninguno. tienda, exacto, el de la tienda te había dicho, con este de 100 eurillos tiras, ¿eh? Y cuando Sí, te sí. pega la leche, dices, dame el de, ¿cuánto? ¿400? ¿No hay uno de No, no hay 800? otro. Eso. Pues Entonces, sí. yo creo que un poco también va a pasar eso, ¿no? Al final la ciberseguridad es un mundo que pasan cosas y oye, al final si te contratan a ti y pasan cosas, pues contratarán al otro. Yo creo que hay espacio para todos y lo que tú dices, ¿no? Siempre la humildad. Y yo, normalmente la mayoría de perfiles que veo humildad, pero también por otro sitio, también entiendo que la ciberseguridad es un campo muy grande y toca muchos palos. Y justamente está bien porque hemos hablado de IA, que está muy en boca de todos ahora, modelos de hacking en Chrome Injection, en diferentes cosas, y esto no puede haber nadie que sepa de eso, porque es algo nuevo. Y aun y así, tú, igual que yo, llevas ya unos meses en esto de la ciberseguridad y te encuentras que un tío te encuentra una vulnerabilidad que aplica a 20 años de desarrollo de software que no lo ha visto nadie. Ujú. Y es un tío que tiene 19 años, ¿sabes? Y Literalmente. y nadie la ha visto. ¿Y cómo la ha visto él? Pues mira, porque tal. Entonces, yo creo que siempre hay que tener humildad y hay que, lo que tú dices, ¿no? Escuchar a la gente, que creo que es el factor importante. Oye, es que lo venden de una manera o la venden de otra. Oye, pues Eso eso al ya. final, yo creo que la culpa es del cliente, ¿no? La culpa no es del que vende, porque aquí, y ahora ya es donde a la gente le va a reventar la cabeza. Yo llevo más de 7 años siendo jefe de proyectos y la mayoría de proyectos que he visto, no voy a decir todos, pero la mayoría de proyectos le han vendido una cosa al cliente que no Que tenía nada luego que ver con la realidad. suele Que pasar, dices, desgraciadamente. exacto, que dices, tío, pero que te han vendido una cosa ya, pero y luego a pelearte con el comercial. Y he llegado a tener conversaciones de, oye, mi trabajo es vender, el tuyo montarlo. Y dices, ya, pero tío, que me has vendido una Claro, cosa pero que es no se puede. que, claro, coño. Entonces, al final vende humos, las empresas, muchas empresas llevan vendiendo humo durante muchos Sí, años. tío, sí, sí, sí. Que lo veamos ahora, pues las redes sociales pues tienen más Pero, fuerza, ¿no? sí, y hay una cosa, tío, que a mí sí que me jode, que es mirando ya para casa. Es decir, yo soy un tío, o me considero un tío muy técnico, ¿vale? No soy el más técnico del mundo mundial, tengo mis gaps y tengo mis cosas, ¿vale? Pero me considero un tío que me gusta lo técnico al menos, ¿vale? Esa persona técnica que dice, ese no es técnico, así que no debería estar en ciberseguridad ni debería hacer ningún vídeo de ciberseguridad. Vamos a ver, muy señor mío. La ciberseguridad tiene más dominios que un pulpo, ¿sabes? O sea, desde legal hasta de cibercrimen, hasta de tal, hasta de cual, hasta análisis psicológico, si me empiezas a diversificar un poquito. No me digas que una persona que no es técnica no tiene cabida en la ciberseguridad. Es decir, al igual que tampoco me digas que la ciberseguridad solo es ataque. De hecho, en el 80% es defensa. Entonces hay como muchos dogmas dentro de la ciberseguridad que yo creo que también estamos tirando muchos y, por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? ¿Tienes el este dicharachero? Pues el dogma en ciberseguridad dice que tengo que ser un tío con una capucha en una esquina y metido, ¿sabes? Que no sé hablar en público y que vamos, que se me acerca una persona y me pongo a llorar. ¿Sabes? Pues ese tipo de dogmas en ciberseguridad hay muchos y el que más me jode es este. El de una persona técnica diciendo, no, como esa persona no es técnica, no puede hacer contenido de ciberseguridad. No, no. Es decir, Incluso dentro de las ramas de ciberseguridad podríamos poner otra más, que es divulgación de sí, ciberseguridad. claro, por supuesto. Yo creo Sí, sí, que sí. yo creo que es otra rama que también puede ser. Entonces tú le puedes decir, es que tú no tienes ni idea de ciberseguridad, pero si el tío comunicando es bueno y es capaz de explicar lo que tú decías antes, explicar algo que acaba de aprender y a la persona que lo recibe lo entiende fácilmente, yo creo que ese ¿Ah? tío es un crack. Claro, coño. Yo creo que ese tío es un crack. Entonces, al final, es que nos quita el trabajo, dice mentiras o tal. Oye, pues mira, también hay que ver un poco el tipo de cliente que quiere. Yo siempre digo que un cliente así, yo no lo quiero, ¿no? Mm, Es un cliente que le tienes que enseñar
y a mí me gusta que los clientes vengan Vengan aprendidos. enseñados. Exacto, porque si no, ¿sabes qué pasa? No hay nada peor. Un cliente cuando no viene aprendido no sabe por lo que paga. Y cuando no sabes por lo que pagas, siempre te da la sensación de que te están engañando. Y va a ser cuando tú tengas un problema, que en ciberseguridad pues pasan esas cosas, vas a tenerle que decir que no es problema tuyo, que tal, y establecerse una relación de confianza. Y siempre lo digo que al final la ciberseguridad es confianza. Es confianza. Y si se rompe la confianza, pues la hemos liado. Y eso, y bueno, yendo un poco a lo que te quería comentar, de lo que te decía antes de la gente de Bursuit, un poco lo que hacen ellos es, tienen conectado, se conecta a ChatGPT, tienen una versión delimitada de ChatGPT porque han llegado a un acuerdo con ellos, y lo que hacen, le van pasando todas las respuestas y todo lo que va encontrando, y la IA te encuentra a través o sea, a través de Bursuit te dice, Ujú. oye, aquí hay un posible XXS, ¿vale? Entonces tú ahí tendrías que hacer la investigación para saber si es cierto que hay un XXS o no. Entonces tú ahí le dices, ayuda con la IA, y lo que haces, le manda lo que ha encontrado a la IA y la IA te lo explota, ¿vale? Ujú. Entonces no es un análisis como puede hacerte otra IA, como pueda ser Xbow Claro. o Kai, que entiende el contexto y sabe dónde viene. Si no es otra manera, que oye, Oye, también... que tampoco sabemos cuál a día de hoy va a ser la mejor, porque todo esto estamos probando, es decir, Kai sigue en beta, creo. Es decir, y Xbow y está la primera Xbox, ahí de claro. tal, pero yo al final creo un poco lo que dijo Luis, ¿no? Luis Hyde, que dijo en el 2028, me parece que dijo, o veremos peleas de IA en Bug Bounty, Ujú. ¿no? Literalmente. Bueno, es que a día de hoy cubrí la noticia que el número 1 durante unos días fue Xbox, encontrando vulnerabilidades low y medium, pero era el número 1 en leaderboard de HackerOne, porque al fin y al cabo, como no duerme, Es lo que tiene, pero es asistida Xbow, también. sí, supongo. Es asistida, porque ya he empezado a contactar con ella. Es que eso ya lo explicaré en otro podcast. Oye, tío, ha sido un placer. Si te llevamos una hora aquí de charleta. Sí, ¿no? Y me hubiese quedado 18 más, Sí, porque somos gente de hablar, por lo que sea. por lo que sea. Exacto. Pero yo creo que me gusta que la audiencia se quede aquí y que nos diga, oye, pues te da otra vez al chaval este, que al final, además de ser dicharachero, también sabe algo de ciberseguridad, tú, el chaval. Un poquito, pero bueno. Al fin y al cabo es que son temas que cuando te juntas dos que quieres hablar del tema es que te podrías echar unas cañas y estar hasta las tantas. Sí, pero ahora en Madrid hace mucho calor y no estoy yo para cañas. Solo estoy para estar al lado del aire acondicionado. Así pegado. Exacto. Bueno, señor, un Bueno, abrazo y muchas gracias, tío. muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.